aspectos importantes de la conciencia cristológica de Jesús. En esta semana, que es la Semana Mayor, todo el mundo recuerda a Jesús. Todo el mundo habla de Jesús como Salvador, pero no sé si todo el mundo entiende cuál es la razón por la que la fe cristiana puede validar con certeza que Jesús en efecto es el Salvador del mundo. Existen unas profecías en el Antiguo Testamento que validan esa idea, y durante estas semanas vamos a estar hablando acerca de eso. Quiero invitarle al libro de Génesis, al capítulo número 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo número 3, verso 14 y verso 15. Génesis capítulo número 3, versículo 14 y verso 15. ¿Lo encontró? En las pantallas puede leer con nosotros. Voy a ir al paso porque quiero que los que toman nota puedan tomar nota, porque esta serie va a ser bien enriquecedora bíblicamente. Génesis capítulo 3, verso 14 y verso 15. Lee la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. 15. Y pondré, este texto es el texto importante de mi sermón hoy. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Voy a leer otra vez el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Cierre los ojos ahí donde está. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la manera instructiva en la que tu palabra busca generar convicciones profundas en los patrones de nuestros pensamientos y nos ayuda a anclar nuestra fe en aquello que nosotros conocemos acerca de ti. Tú que eres el dueño de la revelación, tú que eres el Dios que te revela al corazón humano. Yo te pido que tú tomes mis palabras y que estas palabras no sean palabras de humana sabiduría, sino que el resultado del poder de esta palabra transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para la gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este primer sermón de esta serie titulada Biografía de un Salvador le titulé El ungido prometido. Tomé tiempo para ir a la palabra del Señor. En esta semana yo creo que todos los predicadores predicamos más o menos de lo mismo. Es porque todo el mundo toma tiempo para explorar el mensaje de la redención. Sin embargo, durante estos días el Espíritu Santo de Dios puso en mi corazón no hablar del qué, sino del quién. Porque, escuche esto, la salvación es el resultado de una obra de un Salvador. Y en muchas ocasiones nosotros en la iglesia ocupamos demasiado tiempo hablando de los resultados y no hablamos tanto de quién genera esos resultados. Hablamos mucho de los milagros, pero no hablamos del que hace los milagros. Hablamos demasiado de la libertad y de la liberación. Damos cursos de liberación, pero no hablamos demasiado acerca del quién. Y escuche esto, no hay forma de que nosotros podamos valorar y que nosotros podamos disfrutar la salvación si no conocemos al Salvador. Porque como la salvación es una obra de rescate del corazón de Dios expresado en Cristo, para nosotros poder entender la salvación tenemos que conocer el corazón, el carácter y la intención de ese Salvador.
decidí comenzar esta serie en este sermón número 1, hablando acerca de esta idea, y nos encontramos en Génesis capítulo número 3, porque muchas personas consideran que las profecías mesiánicas que apuntan a la temática de la redención comienzan en el profeta Isaías. Pero si usted va a la escritura, usted se va a dar cuenta que desde los versos que yo acabo de leer, Génesis capítulo número 3, versículo número 15, comienza a expresarse proféticamente la gran noticia de un proceso de salvación y de un Salvador. Si usted va a la Biblia comienza hablando acerca de la majestuosidad de la creación. Y si usted ha estado en nuestra escuela de discipulado, ya ha escuchado esto hasta la saciedad. Pero contigo a la hermosa historia de esa majestuosidad de la creación y la manera en la que Dios expresa todo lo bueno que es Él, todo lo bueno que piensa Él, todo lo bueno que hace Él. Contigo a esa historia está la trágica historia de la caída del hombre por causa del pecado. Esto es importante porque aunque la caída del hombre en el pecado es una tragedia, Dios tenía un plan. A mí me llama la atención porque si usted mira con cuidado, la Biblia comienza a narrar esta historia que hasta los niños de esta iglesia conocen bien, que es el momento en el que por causa de la transgresión, y utilizo esa palabra y no utilizo la palabra pecado, porque la palabra pecado es el resultado de un precedente establecido por la transgresión. Como no había una falta, ¿están aquí o no? Como no había ocurrido una falta antes de este momento, esa falta no tiene nombre. Esa falta va a tomar nombre por causa del precedente que se establece gracias al pecado de la humanidad. Así que esa primera transgresión, que es la desobediencia del hombre a Dios, a mí me encanta cómo la Biblia comienza a narrar eso, porque la Biblia comienza a narrar ese momento en el que el pecado entra al mundo, pero también comienza a narrar cómo de manera inmediata Dios comunica el plan que Dios tiene para interceptar el efecto de ese pecado. Está brutal el tú pensar que el amor de Dios se manifiesta al nivel que tan pronto el hombre cae, lo primero que Dios comienza a anunciar es el proceso de la redención de ese hombre. Si usted mira Génesis capítulo número 3, verso número 15, usted se va a dar cuenta que Génesis 3:15 es el primer anuncio del Evangelio. Porque el Evangelio, señoras y señores, es el anunciamiento de la buena noticia de que nosotros hemos sido rescatados. Ahora escuche esto, porque la teología le llama a este punto protoevangelio. Y es un protoevangelio porque esta es la manera en la que el evangelio comienza a ser una sombra desde antes que fuera proféticamente anunciado. A mí me encanta eso porque si usted mira, usted no solamente va a ver en estos versos, hay varias cosas contenidas en estos versos. La primera cosa que usted va a notar contenida en estos versos es que estos versos no solamente están prediciendo la venida de un redentor, sino que estos versos también están estableciendo la idea de que existe un conflicto redentorio. Me voy para casa. Okay, yo lo veo como preocupado. Escuche esto porque esto es importante. Cuando yo digo un conflicto redentorio, es por lo siguiente. Porque por primera vez, eso que la teología le llama el protoevangelio, que es ese
esa sombra bien borrosa anunciada de que va a venir un tiempo donde viene un redentor. Eso es lo que está ocurriendo aquí en el capítulo número 15. Si usted le presta atención a eso, usted va a comenzar a darse cuenta que Dios mismo está explicando que ese acto redentor es el resultado de un conflicto entre Dios y el pecado. Y que como el resultado de eso, ese conflicto redentor va a marcar toda la historia bíblica, y que todo lo que nosotros conocemos de Dios, todo lo que conocemos de la historia, todo lo que conocemos de la redención, va a ser el resultado de un conflicto que Dios mismo está anunciando desde aquí. Un conflicto entre una descendencia y una simiente, con una descendencia y una simiente. Si usted mira con cuidado, esta idea, que nosotros la miramos como una idea de escuela bíblica, y es de escuela bíblica. El problema es que si nosotros miramos toda la Biblia como un cuentito de niños de kindergarten, nosotros vamos a perder la profundidad que nos está expresando la Escritura acerca de este gran plan. Esta simple idea de Dios diciendo, declarando una maldición sobre la serpiente y diciendo, va a llegar el momento donde va a venir el hijo de la mujer y te va a herir, y todas esas cosas que yo voy a explicar ahora de manera exegética, cuidadosamente. Para mí es importante porque este conflicto redentor, este conflicto que se genera para que ocurra el proceso de la redención, debe generarme a mí varias preguntas. La primera pregunta que yo me hice para tratar de responder aquí hoy: ¿puede el pecado interrumpir el plan de Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta: si el conflicto que vivimos cada día tiene raíces, ¿puede tener raíces más profundas de lo que nosotros pensamos? Tercera pregunta: ¿podría ser que la victoria que anhelamos ya fue consumada desde el inicio? Esto es importante para mí porque aunque parecen preguntas retóricas, la realidad, señoras y señores, es que nosotros no nos damos cuenta de lo que representa tener un Salvador. Todos los que estamos aquí tenemos lucha con el pecado. Ayer hablaba con alguien y ese alguien me decía: pastor, es que yo siento que yo no soy digno. Y yo no me atrevo a acercarme, y no me atrevo a servir, y no me atrevo a y no me atrevo a aquello, porque yo siento que yo he sido demasiado malo. Me tocó decirle: eso es verdad. Ahora, la pregunta a resolver hoy es la siguiente: si toda la batalla que nosotros lidiamos en nuestra vida es el resultado de una batalla con raíces más profundas, la pregunta a responder: ¿el pecado puede interponerse al plan de Dios? ¿Puede en verdad el pecado interrumpir los propósitos eternos de Dios? ¿Sabe por qué hay que hacerse esta pregunta? Porque hay mucha gente que no reactiva su caminar con Dios porque creen que la inmensidad de su falta interrumpió el propósito de Dios. Y aunque eso pareciera una pregunta sencilla, señores, eso es una pregunta teológica profunda. Si usted va al contexto del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, que los historiadores se lo atribuyen a Moisés, está narrando el origen de tres cosas. Número 1, del universo. Número 2, de la humanidad. Y número 3,
del pueblo de Dios. Note que yo acabo de hacer una distinción entre la humanidad y el pueblo de Dios, porque como el resultado de esta lucha de simientes, aquí se va a notar una diferencia entre la humanidad y el pueblo de Dios. La gran idea de Dios con relación a la humanidad fue tener de entre medio de esa humanidad una gente que le perteneciera a Él. Gente que tuviera su descendencia, gente que cargara su sangre. En otras palabras, señoras y señores, el plan de la redención es la idea maestra de Dios de tener familia. Dios como papá, ¿alguien está aquí o no? Dios se propuso un plan maestro, y ese plan maestro de rescate de Dios fue tener hijos. No me voy a meter ahí, no me voy a meter ahí. Ese capítulo número 3 del libro de Génesis toma tiempo para describir ese espacio de desobediencia, esas consecuencias del pecado, esa manera en la que Dios emite juicio. Este es el precedente, señores. Esta es la manera en la que se establece un precedente bíblico de que cuando cometemos falta delante de Dios, la paga del pecado es el juicio de Dios, y eso tiene como el resultado la muerte. La tipología de eso en el Antiguo Testamento es este libro de Génesis. Pero está brutal porque el libro de Génesis comienza a explicar cómo Dios entrega, junto con la desgracia de la caída del hombre, una solución. Si usted mira con cuidado, usted se va a dar cuenta que este Génesis capítulo 3 verso número 15 es directamente Dios pronunciando una sentencia. Presta atención, Dios pronunciando una sentencia divina desde el principio a Satanás y los efectos de su obra. Lo que va a ocurrir en la cruz es la consumación de esta sentencia. Desde el principio, Dios había dicho esto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Importante, porque lo que ocurre después del punto y de la coma es la sentencia que Dios está declarando sobre Satanás y el efecto de su obra. Esta, hablando de la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Entienda esto, por favor. Lo primero que usted necesita conocer acerca del Salvador suyo es que ese Salvador fue establecido para tener enemistad con Satanás. Vaya a Romanos capítulo número 16. ¿Están aquí o no? Romanos capítulo número 16, último capítulo. Romanos 16, verso número 19 y verso número 20. Mire lo que dice: porque vuestra obediencia ha vencido a ser notoria a todos, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Observe el 20, por favor. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. ¿Qué cierre de esta? Quiero establecer varias cosas dentro de esta idea. Cuando yo me criaba como hijo de un pastor en una iglesia pentecostal MI, habían hasta coritos.
que hablaban de tener a Satanás pisado en la planta de los pies. Escúchame lo que te voy a decir. Si el diablo te coge, te acaba. Mire, preste atención a esto. Lo primero que yo necesito establecer es la idea de que esa enemistad entre Satanás no tiene nada que ver contigo. Nosotros somos los daños colaterales de una guerra que hay entre Dios y el diablo. Y quien único tiene la autoridad, que se le fue dada toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es a nuestro Salvador. Tú no tienes a nada, mírame, tú no te tienes ni a ti pisado en la planta de los pies. Pero el que te salvó. Yo no vencí a Satanás. Yo no puedo vencer a Satanás. Pero el que me salvó, el que me cobija a mí debajo de sus alas, el que yo estoy resguardado debajo de él, ¿alguien está aquí o no? Ese alguien que yo estoy introducido en él, él sí tuvo la victoria. Si usted mira con cuidado, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 16, está ofreciendo una continuidad profética con lo que está diciendo Génesis capítulo 3, verso número 15. Pablo está afirmando que Dios va a aplastar. Preste atención a esto. Y Dios, el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La implicación de esto es una implicación que encierra una esperanza escatológica de la victoria final del acto de la redención humana. Eso es lo que está haciendo, señores, es contextualizando que la promesa que fue hecha en el Edén se cumple progresivamente en la historia de la redención. Hay una obra que esa redención ya nos dio y una victoria que esa redención ya nos entregó. Pero esa, la final, la última, es cuando de manera escatológica Jesucristo regresa por la iglesia. Nosotros somos tomados con Cristo y vamos a vivir con Cristo allí donde ya no hay más muerte, ni hay más dolor, donde no hay más aflicciones. Allí se consuma, se sella, se cierra el expediente de esa gran victoria que Cristo ha vencido una vez y otra vez sobre Satanás. Señores, Dios es el autor de la redención, inclusive cuando el ser humano fracasa. Y yo necesito conocer cuál es el resultado de esa obra redentora para yo poder desarrollar amor por el Redentor. Vaya a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo número 7, verso número 14. Mantenga su Biblia abierta que hoy, libro del profeta Isaías, capítulo número 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta palabra del profeta Isaías en el capítulo número 7 fue una profecía para un rey llamado Acaz. Y según la Biblia, Acaz y el pueblo se encuentran en un momento de crisis. Y parece que la respuesta de Dios, esto es brutal,
brutal, porque el pueblo está en una crisis y Acaz llama al profeta y Acaz está esperando que el profeta le diga cómo se va a resolver el problema, y de momento el profeta lo que le dice es: va a llegar un día donde la señal va a ser que una virgen dará a luz un niño y su nombre va a ser Emanuel. Pareciera que la respuesta del profeta no está contextualizada. Pareciera que Acaz está esperando una respuesta y el profeta random salió hablándole de otra cosa. Porque si usted lee el capítulo número 7, usted se va a dar cuenta que pareciera que el pueblo está pasando por una cosa y él dice: by the way, hay una mujer que va a quedar preñada y va a tener un... Acá se está trayendo a Isaías para que Isaías lo dirija con relación a la crisis que está teniendo la iglesia. La crisis que está teniendo el pueblo de Dios. Pero lo que está haciendo el profeta Isaías es creando lo que la historia teológica le llama la prefiguración de la encarnación. Nadie está hablando de un Salvador. Todo el mundo lo que está es hablando de crisis, y el profeta Isaías está comenzando a hablar de que va a llegar el momento donde la promesa de Dios va a ser una promesa encarnacional. Que eso ya no va a ser una idea, ahora va a ser una persona. Que ellos no están esperando una noticia, ellos van a esperar a alguien. Y el profeta Isaías comienza a poner esto en contexto. Señoras y señores, Jesús no es un profeta más. Estaba escuchando un disparate teológico. Llama a una pastora muy reconocida en las redes sociales hablando de la cuadrimensión. De hecho, esto no es una cosa nueva. En el 6º siglo de la iglesia, lo que pasa es que los cristianos no leen, pero en el 6º siglo de la iglesia la cuadrimensión fue pronunciada como una herejía. Y fue pronunciada como una herejía porque ese concepto de la cuadrimensión es esta idea de múltiples dioses, una idea politeísta del cristianismo. Pero en esa idea, yo seguí escuchando, todo el mundo se enfocó en el cantito de 1 minuto y 22 segundos de la explicación de la cuadrimensión. Yo me tiré la enseñanza de 2 horas 35 minutos para tratar de escuchar. Y dentro de las cosas que decía esta predicadora era que nosotros habíamos sobrevalorado la figura de Jesús. Mis queridos hermanos, la trampa más grande que el diablo le está haciendo a la iglesia no son ataduras, ni demonios, ni herencias generacionales. By the way, eso no existe. Herencias generacionales. La trampa más grande que el enemigo le está haciendo a la iglesia se llama la ignorancia. Porque si nosotros somos creyentes ignorantes, nosotros no vamos a poder vivir la plenitud de ese evangelio que decimos que ha impactado nuestra vida. Y nosotros nos vamos a encontrar siempre en la fragilidad de ser manipulados por vientos de doctrinas distorsionados. Pero Isaías capítulo número 7 sí está sobrevalorando a este alguien. Porque Isaías está diciendo que esto de la salvación y del Salvador no es una idea motivacional, es la encarnación de Dios. Es que ya eso no es una idea bonita para darle esperanza a un pueblo. Es alguien que se va a hacer hombre, que va a ser hecho carne, que va a venir a la tierra y que va a vivir aquí para darnos una experiencia, para darnos una esperanza espiritual, pero darnos un modelaje de vida. La idea era sencilla. No hay forma de que se resuelva este dilema. Nadie puede resolver el dilema del pecado. De la única manera en la que se puede resolver el dilema del pecado es enviando a alguien.
Ese alguien vino para eso. Señores, Jesús nació para morirse. Desde que Jesús está siendo engendrado por el Espíritu Santo en el vientre virginal de María, Jesús nació para morirse. Para que por causa de ese sacrificio perfecto nosotros seamos justificados por la fe. Cuando yo digo que Jesús fue enviado para eso, ese concepto de ser enviado en el Antiguo Testamento se le conoce como ser ungido. Por eso es que Isaías habla acerca de Jesús como el ungido de Dios. Porque lo que significa ese concepto de que Isaías es el ungido de Dios es que él ha sido enviado para eso. Mire lo que dice Mateo capítulo número 1, verso número 21. Ay, pastor, ¿y por qué tú no predicaste algo más sencillo? Ay, porque tú sabes todo lo que se predica la Semana Santa. Porque yo no se lo sabe de memoria todo. Las 7 palabras, el dramito del Cristo es nu. Ya uno sabe todo lo que va a pasar en la Semana Santa. Y yo dije, no, la gente no puede tomar esto como una tradición que nos debilita la fe. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo algo más acerca de esto. Mateo capítulo número 1, verso 21, ¿lo tiene? Lo tengo en las pantallas para que lo leáis. Y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Esta es la palabra de Gabriel a José. Porque la palabra de Gabriel a María está en Lucas 1. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, acabo de leerlo, Isaías capítulo número 7, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que está haciendo Gabriel es que Gabriel está tomando la profecía de Isaías y la está presentando como un cumplimiento literal en el nacimiento de Jesús. En otras palabras, el propio arcángel Gabriel está presentando una conexión contextual entre el profeta Isaías y Mateo. Importante, ¿por qué el evangelio de Mateo? Porque ese evangelio de Mateo está escrito para los judíos. Así que lo que está haciendo Mateo es tomando la profecía de Isaías, tomando la palabra de Gabriel, creando una conexión entre Isaías y Gabriel y mostrándole a los judíos que Jesús es el Mesías que ellos estaban esperando. Ahora, si usted mira con cuidado, esta gran idea está explicada de manera magistral por el apóstol Pablo, buscando que nosotros no solamente podamos vivir la fe, podamos entender la obra redentora en Cristo. Porque la obra redentora está introducida en Cristo. Nosotros no podemos hablar de la salvación y no podemos hablar de la redención si sacamos a Cristo de la ecuación. Porque quien es el autor y el consumador de esa fe es Cristo. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4. Verso 4 y verso 5. ¿Lo tiene? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, anote, subraye esto por favor, a fin de que recibiésemos
la adopción de hijos. ¿Por qué esta adopción tiene que ocurrir por medio de una redención? Porque tiene que haber congenialidad de naturalezas. Si Dios es un Dios santo, Dios no puede tener hijos pecadores. ¿Entiende o no? Así que para Dios tener hijos santificados, de la única, y siendo todos nosotros el resultado de la pecaminosidad de Adán, dice el apóstol Pablo que por uno entró el pecado, y después de ese todos nosotros nacimos como el resultado de esa naturaleza pecaminosa. Para Dios poder adoptarnos como hijos, Dios tiene que limpiar nuestra naturaleza, porque ese acto de redención brutal, porque es un lavamiento de sangre, es una transfusión de sangre. En la sangre está el ADN. ¿Alguien está aquí o no? Lo que está ocurriendo en el acto de la cruz es que estamos recibiendo un cambio de ADN, un cambio de naturaleza, para que el resultado de nuestra vida sea una vida que es santificada por medio de una obra que Dios mismo ha hecho. Esta es la gran victoria. Esta gran victoria de la redención comienza con la gran idea de nuestra adopción. ¿Sabe cómo se empieza a establecer esa gran victoria? Esa gran victoria comienza a establecerse porque desde el principio el diablo tenía hijos y Dios no. Porque por causa del pecado todos vinimos a ser hijos de perdición. Pero el acto de la redención divina viene para entregarnos a nosotros ese triunfo de Cristo sobre los poderes espirituales que nos llevó a nosotros a adquirir una nueva naturaleza. Señoras y señores, nosotros somos el resultado de una gran obra de rescate divina. Nosotros no solamente celebramos esta semana un buen y bonito recuerdo. Nosotros estamos hablando de una batalla milenaria que ha venido ganando Dios siempre, que no la ha perdido en ninguna ocasión. Y el objetivo de eso era el proceso de nuestro rescate y nuestra adopción. Porque el enemigo atenta en contra de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque en eso se reduce la gran obra de la redención. Y si el enemigo logra comprometer tu autoimagen como hijo de Dios, también está comprometiendo para ti el vivir como el resultado de los beneficios de esa redención. A veces tomamos tiempo para muchas cosas, pero no tomamos tiempo para pensar en esto. Dios tuvo una victoria triunfante y nos dio a nosotros la herencia de esa victoria. Colosenses capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2, verso número 15. Vamos desde el 13, vamos desde el 13. ¿Lo tiene? Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la sangre, nos dio vida juntamente con Él. Mire cómo lo hizo. Perdonándonos de nuestros pecados. 14. Anulando. ¿Usted tiene la misma Biblia que yo?
¿Qué dice ahí? El acta de decretos que había en nuestra contra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señores, Colosenses capítulo número 2, verso número 13, comienza a explicarnos cómo funciona la maravillosa historia de la circuncisión, de ese acto donde se nos despoja del viejo hombre. Y es que Dios perdona nuestros pecados. Por esto es que las maldiciones generacionales no existen para los cristianos. Porque Pablo le está diciendo a los colosenses que cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros no solamente fuimos perdonados, a nosotros se nos quitó de encima toda maldición que había en nuestra contra. Escúchame lo que yo te voy a decir, por favor. Es imposible que si la sangre de Jesús es la que redime al ser humano de los pecados, tú vengas a Cristo y tengas que estar bregando con los pecados de tu bisabuelo y los pecados de tu abuelo y los pecados de tu papá. Escúchame, si la sangre de Cristo no pudo quitarte ese pecado de tu bisabuelo y no pudo quitarte ese pecado de tu papá, tú mismo no te lo vas a poder quitar nunca. Puedes hacer 7 decretos, clavar 9 estacas de madera, echar aceite ungido, echarte agua bendita, echar sal, bautizarte 4 veces para adelante y 5 veces para atrás. Y si la sangre santa, poderosa y eterna de Jesús no pudo libertarte de eso, nada te va a poder libertar de ahí. El apóstol Pablo nos está enseñando que nosotros no solamente fuimos perdonados de nuestros pecados, Jesucristo, como el ungido y el enviado de Dios, anuló, canceló, rompió, venció todo lo que el enemigo había enviado en nuestra contra. Brutal, porque Pablo le dice a los colosenses que no solamente nos quitó lo que se había enviado sobre nosotros, también comenzó a quitar lo que nos estaba estorbando el camino. Por eso es que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, porque nosotros hemos sido invitados por Él a través de este acto de redención. Señores, estamos hablando no solamente de un Salvador, es la supremacía de ese Salvador. Es la identidad divina de ese que nos salvó. Es la naturaleza encarnacional de Dios. Es Dios hecho hombre. Tenemos que abrir los ojos para nosotros poder vivir este acto de la salvación de una manera profunda. Yo necesito entender a quién enviaron por mí. ¿Por qué tenía que ser Jesús? Este es el último verso que voy a dar. Tengo un montón más, pero voy a dar este último verso. Vaya a Hebreos capítulo número 2, verso número 14. Mira el título de Hebreos capítulo número 2. ¿Lo leyó? Mira el título que está encima del verso 5. Señores, la salvación no solamente se trata del acto, también se trata del autor. Porque ese acto es el resultado del autor. Él puede darnos resultados de salvación porque Él es un salvador. Él puede darnos resultados de amor porque Él es amante. Aleluya.
Hebreos capítulo número 2, verso número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señores, Hebreos capítulo número 2 se está situando dentro de un discurso sobre la humanidad de Cristo bien particular. Porque toma tiempo el escritor a los hebreos para mostrar que Jesús en su encarnación, que ese proceso encarnacional de Jesús fue necesario para que Jesús pudiera vencer al diablo. Y está tomando tiempo para exaltar esa superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre la ley, sobre Moisés, y presentarnos a nosotros esa obra redentora como el clímax de la revelación divina. En otras palabras, el escritor a los hebreos nos está llevando a decir que el acto más claro de revelación de Dios a la humanidad es Cristo y la salvación. Que la aspiración más grande a revelación es entender esto. Alguien me decía, pastor, pero ¿cómo yo puedo vivir esa vida? Con esta lucha que yo tengo y las decisiones que yo tomo. ¿Cómo yo puedo vivir esa vida? Y yo le decía a esa persona que toda esta guerra que está ocurriendo alrededor tuyo es para que tú no entiendas esto. Porque el que entiende el acto de el que lo comprende profundamente, su corazón es atraído a honrar y a amar esa obra. Porque ahora yo quiero vivir una vida que honre a Dios, porque yo sé que costó un sacrificio tremendo. Dios envió lo más preciado que Él tenía por ti. El cielo se declaró en bancarrota por ti. Dios entregó a su único hijo, por quien subsisten todas las cosas, para mostrarnos amor. Y durante este tiempo, yo necesito que usted tome un espacio para reflexionar
en la hermosura de ese Salvador. No se trata de cantar bonito, se trata de honrar la hermosura de ese Salvador. Es cuando tú entiendes esa obra. Es cuando tú entiendes el porqué de esto. Es cuando se te mete a ti en la cabeza de por qué yo tengo que acercarme a Dios y no alejarme de Él. Es cuando tú entiendes a profundidad, si yo estoy aquí es porque yo, siendo malo, Dios sigue siendo intencional. Yo le decía a esa persona con la que yo hablaba ayer, ¿tú sabes por qué tú llegaste a la iglesia? Yo llegué a la iglesia porque Dios hizo algo grande conmigo. Eso es lo que tú te crees. Tú te crees que tú llegaste por ti, porque tú eres una persona tan agradecida. Me tocó decirle a esa persona, ¿tú sabes por qué tú llegaste a la iglesia? Porque Dios te quiere para Él. Y como Dios te quiere para Él, es ese mismo Dios. ¿Tú te crees que son tus problemas y esas cosas que te hacen sentir que tú necesitas buscar a Dios? No, lo que te está haciendo sentir que tú necesitas buscar a Dios es Dios mismo. ¿Tú te crees que es la iniciativa tuya? Pero es tu respuesta inconsciente a una obra de Dios mismo. Porque todo lo que yo quiero es malo y todo lo que yo produzco es malo. Mi propia naturaleza pecaminosa no me va a permitir yo querer acercarme a Dios. ¿Tú sabes lo que me está haciendo querer acercarme a Dios? La obra de Dios. En otras palabras, señores, Dios está garantizando su inversión. Dios decidió invertir lo más valioso que Él tenía en ti. Y Dios está obrando en ti inconscientemente. Tú no lo entiendes todavía, pero te está cambiando por dentro algo. Y ese algo que te está cambiando es el Espíritu Santo, que está trabajando en tu mente y en tu corazón, para que desde adentro ese mismo Espíritu de Dios te lleve a anhelar a ese Dios que tú estás viniendo a recibir esta mañana. Si tú y yo tomamos tiempo y nosotros dejamos de ver a Cristo como una figura emblemática del cristianismo y empezamos a verlo como el ungido de Dios, que en el cielo se hace una pregunta: ¿quién va a ir por ellos? Lo brutal de la historia de la redención, señores, es que a Cristo no lo mataron. Cristo se entregó. Cuando en el cielo se oye esa pregunta, la Biblia dice que el que estaba sentado a la derecha del Padre dijo: yo voy. Nadie lo obligó. ¿Alguien está aquí? Alguien tiene que entender esto, señores. Jesucristo decidió, como el ungido de Dios, venir con la intención de morir. Por ese deseo entrañable que tenía Dios de que tú fueras su hijo. ¿Quién con la cabeza puesta en su sitio de manera humana y racional sabe que este tipo es malo? Y yo digo, yo quiero que ese sea mi hijo. Eso es lo que pasó en la cruz. Si nosotros tomamos un tiempo hoy, yo voy a poner las notas de mi sermón en las redes para que usted las descargue y estudie, porque me atreví a hacerle a cada sermón una cronología de estudio. Yo dije, si van a estudiar este sermón, pues tienen que empezar por aquí, después ir aquí, después ir aquí, aquí. Y hice una cronología para que usted entienda mi sermón en orden cronológico con relación a las profecías del Antiguo Testamento.
quiero que hoy yo no voy a abrir el altar. Yo quiero que nosotros cerremos este tiempo de la palabra del Señor con un espacio de adoración. Que nosotros podamos tomar un tiempo esta mañana para adorar a ese Salvador desde la conciencia de esta idea. Que nosotros podamos tomar un tiempo para ir delante de la presencia de Dios hoy. La Biblia dice que todo es por Él, en Él y para Él. Y a veces nosotros venimos a cantar por cantar y a venir por venir, y le perdimos el valor a quien le estoy cantando. Porque es que yo estoy aquí. Yo no estoy aquí, yo no puedo estar aquí porque yo me siento mal por mí. Yo tengo que estar aquí por el agradecimiento que yo tengo, porque el ungido de Dios se hizo hombre y vino a rescatarme. Cuando yo estaba estudiando este sermón, a mí me dio un coraje conmigo mismo, porque yo dije que nosotros los evangélicos somos tan vagos, que nosotros somos tan reduccionistas con una cosa tan importante. Lo volvimos un patrón, lo volvimos un dramita anual. No hay nada malo con el drama. El problema es que se nos olvida cuán profundo es, cuán importante es, cómo esto le dio significancia a toda mi vida, cómo un simple momento de amor cambió la historia para siempre. Y yo vengo a la iglesia a quejándome por lo que vengo para cumplir, porque ya dije que iba a servir, ya dije que iba, y se me olvida a mí que yo estoy aquí porque yo me debía haber muerto en mis delitos y pecados y me salvaron la vida. Se me olvida a mí que probablemente si hubiese sido yo el que le sugería ir por alguien, yo hubiese dicho que no. Pero hubo alguien que me amó a mí más que lo que se amó a sí mismo, y dijo: yo voy. Por eso es que cuando yo adoro, yo tengo que ser tan ruidoso como soy yo. Por eso es que cuando yo oro, yo tengo que llorar como lloro yo. Porque es que yo tengo una conciencia clara. Yo sé lo malo que yo puedo ser. Yo sé lo difícil que puede ser mi vida. Cierro. En una conversación con mi psicóloga me dijo: uno de tus problemas grandes es que tú piensas. Como yo voy para allá mañana, espero que tú veas este video. Uno de los problemas grandes es que tú piensas. Mi psicóloga no es cristiana. Que tú no tienes ningún valor sin Dios. Eso no es un pensamiento, mi querido Watson. Eso es un hecho. ¿Sabe lo que yo soy sin Dios? Un depresivo con ataques de pánico. ¿Sabe lo que yo soy sin Dios? Sin Dios yo soy una persona con una variabilidad de carácter terrible. ¿Tú sabes lo que yo soy sin Dios? Yo soy una persona con pensamientos suicidas recurrentes. ¿Tú sabes lo que yo soy sin Dios? Una persona completamente fracturada. ¿Sabes lo que yo soy señores? Sin Dios, sin esa obra redentora, sin que hubiesen venido a rescatarme. No solamente me rescataron del pecado, me rescataron de mí mismo, me rescataron de mis inseguridades, me rescataron de mi trauma, me rescataron de mi dolor, me rescataron de mi fracaso, me rescataron de mi oscuridad. Y yo tengo que levantar esas manos y decirle a Dios: gracias, porque aunque yo no lo estaba bien, yo no había visto el valor de esto, pero tú enviaste al ungido de Dios por mí. ¿Hace cuánto tú no levantas esas manos y cantas como que tú entiendes eso? ¿Hace cuánto tú no te puedes tirar de rodillas y oras como que tú entiendes eso? ¿Hace cuánto tú no puedes venir al altar y tirarte en el altar como que
tú entiendes eso. Mira para atrás. Pastor, yo todavía lucho. Todavía luchas, pero no te estás muriendo como te mueres. ¿Alguien está aquí o no? Pastor, yo tengo momentos difíciles. Tienes momentos difíciles, pero no te está, el diablo no te está matando como te mata. ¿Alguien está aquí o no? Lo que pasa es que se nos olvida. Nos acostumbramos a vivir como libres y se nos olvida que fuimos esclavos. Nos acostumbramos a vivir vida religiosa y se nos olvida lo que hicieron por mí. Alguien me decía, pastor, esa garganta tuya está bien, tienes que bajarle. No le voy a bajar nunca. No le voy a bajar. A mí el Señor va a tener que hacerme un milagro. No le voy a bajar. ¿Y sabe por qué no le voy a bajar? Porque yo no tengo cómo pagar, no tengo. Y cada vez que yo pienso en eso, cada vez que yo soy nacido y criado debajo de los bancos de la iglesia, y allí me estaba muriendo yo. Debajo de los bancos de la iglesia me estaba muriendo yo. Debajo de él, metido en la iglesia 7 días a la semana, me estaba muriendo en el legalismo, en la manipulación, en la sugestión. Yo no podía vivir como alguien libre estando metido en la iglesia. Jesucristo dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Toma un minuto. Quiero que ahí donde estás cierres tus ojos ahí. Yo voy a abrir el altar, pero el altar yo no lo voy a abrir para orar por nadie hoy. Porque esta reunión ahora no se trata de ti. Esta reunión se va a tratar de Él. Esto no tiene nada. Yo voy a hacer una pausa aquí, voy a abrir el altar ahora, pero no voy a abrir el altar para el que va a pedir algo. Voy a abrir el altar para el que le debe algo. ¿Alguien está aquí o no? Alguien que viene esta mañana y dijo, yo vine hoy porque yo amo a Jesús. Yo vine hoy porque yo le debo mi vida. Alguien que viene para darle una alabanza a Dios, a derramar su vida delante de Dios y a decirle, Señor, tú me has cambiado mi vida. Tú cambiaste mi valle de lágrimas en fuente. Señor, yo te debo tanto. Alguien. Y alaya así aquí alabanza y acá. Yo sé que la vida es complicada.